Los 5 pueblos baratos de España donde todos quieren vivir y trabajar. En España todavía existen lugares donde es posible vivir con tranquilidad, pagar mucho menos por una vivienda y, además, encontrar oportunidades para trabajar o emprender. Mientras las grandes ciudades españolas continúan enfrentándose a precios de vivienda cada vez más elevados, existen pequeñas localidades que ofrecen una alternativa completamente diferente, casas más accesibles. Menor ritmo de vida, naturaleza, historia y comunidades donde todavía es posible comenzar de nuevo. Vamos a descubrir qué hace especial a cada localidad, cuánto puede costar vivir allí, qué sectores generan empleo, cuáles son sus principales fuentes de trabajo, qué servicios ofrecen y qué ventajas y dificultades tendría realmente mudarse a estos lugares. Visitaremos pueblos y pequeñas ciudades con historias completamente diferentes, desde antiguos territorios mineros y localidades agrícolas hasta lugares atravesados por rutas históricas, patrimonio monumental y nuevas oportunidades económicas. Así que prepara las maletas, porque hoy vamos a recorrer 5 pueblos baratos de España donde vivir y trabajar podría ser mucho más interesante de lo que imaginas. Y quédate hasta el final, porque el último destino podría ser el que mejor combine vivienda asequible, empleo y calidad de vida. Comenzamos. Astorga, León. Existe un lugar donde puedes despertar cada mañana en una ciudad de más de 2000 años de historia, caminar junto a una muralla romana, tener frente a ti un espectacular palacio diseñado por Gaudí y al mismo tiempo, poder comprar una vivienda por mucho menos que en las grandes ciudades españolas. Está en León y se llama Astorga. Astorga no solo vive del turismo. Su economía también se mueve gracias al comercio, la administración, la industria alimentaria, la repostería y los productos cárnicos. Así que hoy vamos a descubrir si esta pequeña ciudad leonesa realmente puede ser uno de esos lugares de España donde todavía es posible vivir bien sin gastar una fortuna y encontrar trabajo. Astorga se encuentra en el centro de la provincia de León, en Castilla y León, entre el páramo leonés y los Montes de León. 2 grandes rutas históricas confluyen en Astorga. El Camino de Santiago convirtió a la ciudad durante siglos en un punto de paso de peregrinos, mientras que la Vía de la Plata tiene raíces romanas y conectaba el noroeste con el sur de la península. Esto explica buena parte de su riqueza histórica y también de su actual actividad turística. En julio del año 2026 el precio de venta de vivienda en Astorga se situaba en aproximadamente en 844 euros por metros cuadrados. No significa que puedas comprar cualquier vivienda de ese tamaño por ese importe. El estado, ubicación, reforma, garaje, terraza y características del inmueble pueden cambiar muchísimo el precio. La vivienda sigue siendo relativamente barata, pero está encareciéndose. Astorga todavía es económica comparada con muchos mercados españoles, pero quizá la época de las grandes gangas inmobiliarias esté empezando a quedar atrás. De hecho, el precio provincial de León era de unos 11,34 € por metros cuadrados en julio de 2026, frente a los 844 euros por metros cuadrados de Astorga. Eso significa que Astorga estaba aproximadamente un 26% por debajo del promedio provincial. La oferta inmobiliaria es bastante variada. Puedes encontrar pisos céntricos, apartamentos, casas tradicionales, chalets, viviendas antiguas, propiedades para reformar, inmuebles grandes que pueden resultar interesantes para inversión. Para una persona que alquile un apartamento económico y lleve una vida moderada, el gasto total estimado estaría entre los 840 y 1.330 euros por mes. Astorga nació como un asentamiento militar romano asociado a la Legio X Gemina hacia el año 19 a.C. Posteriormente se convirtió en una importante ciudad romana conocida como Asturica Augusta. Hace más de 2000 años, mucho antes de que existiera España como país, los romanos ya habían descubierto que este lugar tenía algo especial. Las explotaciones auríferas del noroeste peninsular fueron fundamentales para Roma. Astorga no empezó a prosperar gracias al turismo. Su primera gran riqueza llegó del oro. Uno de los elementos más impresionantes de la ciudad son sus murallas. La muralla actual tiene origen en el siglo IV, cuando Astorga fue reorganizada urbanísticamente durante la etapa tardorromana. Hoy puedes recorrer diferentes sectores y contemplar la relación entre la muralla, la ciudad histórica, la catedral y el palacio episcopal. La Catedral de Santa María es uno de los grandes símbolos de Astorga.
Su construcción comenzó en el siglo XV y posteriormente incorporó elementos de diferentes épocas y estilos. Su presencia domina el casco histórico y forma un conjunto monumental espectacular junto al Palacio Episcopal. El Palacio Episcopal fue diseñado por Antoni Gaudí. El edificio parece salido de un cuento medieval con sus torres, arcos, piedra, formas neogóticas, elementos inspirados en castillos, vidrieras y detalles arquitectónicos únicos. Astorga es además la capital histórica de la maragatería. La arquitectura tradicional de la comarca se caracteriza por casas de piedra, grandes portones, patios, balcones y estructuras pensadas para la actividad comercial y agrícola. Miles de peregrinos atraviesan Astorga cada año dentro del Camino de Santiago. Eso crea demanda para hoteles, hostales, restaurantes, cafeterías, tiendas, lavanderías, servicios para peregrinos, transporte, guías y turismo. Por eso el camino no es solamente patrimonio, también es una actividad económica. Astorga y el chocolate tienen una relación histórica de varios siglos. Esto terminó generando una importante tradición chocolatera. Astorga cuenta incluso con un museo del chocolate. Las mantecadas de Astorga son uno de los productos más emblemáticos de la ciudad y forman parte de su identidad gastronómica. Destaca entre los productos que merece la pena probar. Ahora viene la pregunta importante, ¿hay trabajo? Aquí Astorga tiene una ventaja considerable. El ayuntamiento señala que actualmente su economía se basa fundamentalmente en servicios, administración, comercio y turismo cultural. Pero también mantiene una actividad industrial importante en chocolate, repostería, industria cárnica y alimentación. Esto significa que no depende exclusivamente del turismo. Astorga está rodeada por un paisaje que combina Montes de León, maragatería, páramo leonés, campos agrícolas, rutas rurales y Sierra del Teleno. La cercanía de estos espacios permite practicar senderismo, ciclismo, fotografía, turismo rural y rutas culturales. Astorga demuestra que algunas de las mejores oportunidades para vivir en España no siempre se encuentran en las grandes ciudades. Aquí puedes despertar rodeado de más de 2000 años de historia, pero Astorga no es solamente un museo al aire libre. Su economía continúa moviéndose y ahí está precisamente su gran atractivo. Porque mientras algunas localidades españolas tienen viviendas baratas pero muy pocas oportunidades económicas, Astorga ofrece algo diferente. Una pequeña ciudad que sigue funcionando como centro de servicios para todo su entorno. Quizá el verdadero secreto de Astorga no sea solamente que puedes vivir por menos dinero. Quizá su verdadero secreto sea que puedes vivir rodeado de historias sin renunciar completamente al trabajo y a los servicios de una ciudad moderna. ¿Vivirías en Astorga para disfrutar de una vida más tranquila, una vivienda relativamente económica y más de 2000 años de historia a tu alrededor? Déjamelo saber en los comentarios. Guardo, Palencia. Hay un lugar donde antes se extraía carbón y que puede convertirse ahora en uno de los rincones más baratos de España para comenzar una nueva vida. En el norte de Palencia existe un pueblo rodeado de montañas, bosques y ríos, donde una vivienda todavía puede costar una fracción de lo que pagarías en una gran ciudad. Se llama Guardo. Pero hay una pregunta que debemos responder: si aquí las viviendas pueden ser tan económicas, ¿qué posibilidades existen realmente para trabajar? Esa pregunta es fundamental porque Guardo no debe venderse únicamente como un pueblo barato. Su verdadera historia es la de una comarca que pasó de depender fuertemente del carbón a buscar nuevas actividades económicas. Guardo se encuentra en el norte de la provincia de Palencia, dentro de la comarca de la Montaña Palentina. Está rodeado por un paisaje montañoso y se encuentra cerca del límite con León. La localidad funciona como uno de los principales núcleos urbanos del norte de Palencia y presta servicios a numerosos pueblos de su entorno. Guardo no es un pequeño pueblo aislado. Tiene una población de varios miles de habitantes y concentra comercio, centros educativos, servicios públicos, hostelería, actividades deportivas, atención sanitaria, empresas y servicios profesionales. Por eso puede resultar más práctico para vivir que muchas aldeas de montaña con viviendas todavía más baratas. Aquí es donde Guardo puede convertirse en una de las grandes sorpresas de tu lista. En comparación con los grandes mercados inmobiliarios españoles, la vivienda en Guardo continúa siendo muy económica.
Puedes encontrar pisos, casas de pueblo, viviendas grandes, casas para reformar, chalets y propiedades con terreno. En Guardo, el dinero que en una gran ciudad apenas alcanza para comprar una pequeña vivienda puede permitirte buscar una casa mucho más grande. Las viviendas extremadamente baratas suelen necesitar reformas. Guardo todavía tiene uno de los mercados inmobiliarios más accesibles de esta zona de Castilla y León, aunque las propiedades más baratas suelen necesitar reformas y deben revisarse cuidadosamente antes de comprar. Guardo fue durante décadas una localidad vinculada a la minería del carbón. La llegada de trabajadores procedentes de otras zonas hizo que Guardo creciera considerablemente. Durante décadas, el carbón no solamente salió de las montañas de Guardo, también alimentó los hogares, los comercios y el futuro de miles de familias. El tren que antes sacaba carbón de estas montañas ahora forma parte de la historia de una comarca que busca nuevas formas de atraer visitantes y generar empleo. Guardo ha tenido que afrontar una transformación económica. Ya no se trata de una economía basada fundamentalmente en el carbón. Hoy aparecen actividades relacionadas con servicios, comercio, construcción, agricultura y ganadería, hostelería, administración, industria, energía y turismo rural. Ahora los servicios, la industria, el turismo y los emprendimientos generan las nuevas oportunidades. La arquitectura de Guardo es diferente a la de una villa medieval como Cuéllar. Aquí vas a encontrar una combinación de arquitectura tradicional castellana, viviendas mineras, edificios residenciales del siglo XX, iglesias, plazas y construcciones industriales. Las casas más antiguas recuerdan al mundo rural. Los barrios construidos durante el auge minero muestran la llegada de una población trabajadora mucho mayor. Uno de los principales edificios religiosos es la iglesia de San Juan Bautista. Su presencia destaca dentro del paisaje urbano y forma parte del patrimonio histórico de Guardo. Guardo está situado en un entorno natural espectacular, puede resultar especialmente interesante para las personas que buscan clima fresco. La montaña palentina ofrece bosques, montañas, ríos, valles, rutas de senderismo, ciclismo, pesca y paisajes nevados durante el invierno. La cercanía al Parque Natural Montaña Palentina amplía todavía más las posibilidades de turismo de naturaleza. Si el calor extremo no es lo tuyo y sueñas con despertar rodeado de montañas, bosques y nieve en invierno, Guardo empieza a parecer una opción mucho más interesante. Existen oportunidades laborales, pero no hay que confundirlas con las de una gran ciudad. Guardo tiene un mercado laboral pequeño. Las oportunidades se concentran principalmente en servicios, comercio, hostelería, construcción, industria, transporte, cuidados, agricultura, ganadería y administración. Para determinadas profesiones, encontrar empleo exclusivamente dentro de Guardo puede ser mucho más difícil que en una capital. Guardo funciona como centro de servicios para buena parte del norte de Palencia. Y esa economía crea empleos que no dependen directamente del turismo. En Guardo existen oportunidades vinculadas a la ganadería, la agricultura, maquinaria, mantenimiento, alimentación y transporte. Una de las ventajas de Guardo frente a aldeas muy pequeñas es que cuenta con una estructura de servicios considerable. Para una persona que quiere vivir aquí permanentemente es importante tener acceso a centros educativos, comercio, instalaciones deportivas, servicios administrativos, atención sanitaria, transporte y restauración. Guardo está comunicado por carretera con Palencia, León y otras localidades de la montaña palentina. Esto permite desplazarse para trabajo, hospitales, compras, educación, trámites y ocio. La estimación mensual del gasto total está entre 740 y 1.250 euros por mes. Para una pareja, naturalmente, cambiaría dependiendo del alquiler, vehículo, consumo energético y estilo de vida. Y en Guardo hay un gasto que puede ser importante, la calefacción durante el invierno. Por eso una casa barata no necesariamente es barata de mantener. Guardo es una localidad para quienes disfrutan de inviernos fríos, nieve, temperaturas frescas y veranos moderados. Guardo tiene algo que muchas localidades españolas no poseen: un espacio para reinventarse. Consigue atraer emprendedores, empresas, turistas y jóvenes familias. Puede transformar una parte de sus antiguos problemas en nuevas oportunidades. Guardo no es el pueblo barato perfecto, es un pueblo barato con una historia y una oportunidad.
Guardo es uno de esos lugares de España que te obligan a mirar más allá del precio de una vivienda económica. Cuando la minería comenzó a desaparecer, Guardo tuvo que enfrentarse a uno de los mayores desafíos que viven muchas zonas rurales españolas: menos empleo, menos población y más viviendas vacías. Pero Guardo no ha desaparecido, está reinventándose. Hoy su economía busca sustituir progresivamente el papel que algún día tuvo el carbón. Para un emprendedor, una familia, o un jubilado que busca espacio o alguien que simplemente quiere escapar de los precios inmobiliarios de las grandes ciudades, Guardo puede representar una oportunidad. Y quizá precisamente por eso este lugar sea tan interesante. Porque Guardo no es un destino que prometa una vida perfecta. Es un lugar que ofrece una segunda oportunidad. Tal vez el futuro de Guardo no esté bajo tierra, como ocurrió durante décadas. Tal vez esté en sus montañas, en sus casas, en sus nuevos negocios y en las personas que decidan volver a apostar por este rincón de Palencia. ¿Te mudarías a Guardo? Escríbeme tu respuesta en los comentarios. Peñaranda de Bracamonte, Salamanca. Existe una ciudad en Salamanca donde una tradición comercial de más de 600 años todavía forma parte de la vida cotidiana. Donde puedes caminar entre tres impresionantes plazas porticadas y donde el precio de la vivienda sigue siendo mucho más bajo que en las grandes ciudades españolas. Bienvenidos a Peñaranda de Bracamonte, una pequeña ciudad castellana que fue construida alrededor de un mercado y que hoy intenta convertirse en un lugar donde vivir, trabajar y emprender sin pagar los precios de Madrid o Salamanca. Pero, ¿realmente es tan barata? ¿Se puede encontrar trabajo? Peñaranda se encuentra en la provincia de Salamanca, Castilla y León, aproximadamente a 40 kilómetros de la ciudad de Salamanca. Esa cercanía le permite vivir en una localidad pequeña sin alejarse demasiado de una capital provincial. Cuenta con unos 6.162 habitantes en el año 2025, según datos del padrón recopilados a partir del INE. La población ha descendido respecto a su máximo reciente de unos 6.800 habitantes en el año 2012, aunque en el año 2025 registró una recuperación frente al año 2024. Peñaranda es una pequeña ciudad con servicios propios, actividad comercial y una economía comarcal. En junio de 2026, el precio medio de venta en Peñaranda de Bracamonte en aproximadamente 752 euros por metros cuadrados, después de una subida interanual del 21%. El estado del inmueble, ubicación, reformas, garaje y características pueden modificar considerablemente el precio. La oferta de alquiler es bastante limitada, por lo que aquí hay que ser especialmente prudente. Un piso de 80 metros cuadrados y 3 dormitorios tiene un costo aproximado de 650 euros por mes. La compra puede ser muy asequible comparada con Salamanca, Madrid o las zonas turísticas, pero encontrar un alquiler permanente puede ser más difícil debido a una oferta limitada. Peñaranda probablemente nació entre los siglos XII y XIII, durante los procesos de repoblación medieval. El apellido Bracamonte procede de la familia que tuvo una enorme influencia en la localidad y que posteriormente recibiría el título condal. Felipe III concedió a Alonso de Bracamonte el título de conde de Peñaranda en el año 1602. En el año 1375, Juan I concedió a Peñaranda el privilegio de celebrar un mercado semanal. Durante siglos, ese mercado fue un auténtico motor económico. La ubicación de Peñaranda era estratégica porque estaba situada en un cruce de caminos entre rutas ganaderas y caminos que comunicaban Salamanca con Madrid. Las plazas del centro histórico evolucionaron alrededor de esa actividad comercial. La plaza de Agustín Martínez Soler, la más antigua y con un carácter más rural. La plaza de la Constitución, relacionada con la expansión de las necesidades del mercado, y la plaza de España, la más regular y monumental del conjunto. Las tres forman uno de los elementos arquitectónicos más característicos de Peñaranda. El casco histórico fue declarado conjunto histórico-artístico en el año 1973. Es una arquitectura profundamente castellana. Aquí los soportales no son simplemente decorativos. Durante siglos protegieron a comerciantes y compradores del frío, la lluvia y el sol, mientras el mercado daba vida a las calles. La iglesia de San Miguel de tradición renacentista domina el conjunto histórico. Otro de los grandes atractivos es el convento de las Madres Carmelitas Descalzas, vinculado a Gaspar de Bracamonte.
El convento fue declarado bien de interés cultural y el ayuntamiento destaca especialmente su colección artística y el Museo de Arte Barroco. Gaspar de Bracamonte fue una figura política de gran relevancia durante el siglo XVII, llegó a ser virrey de Nápoles y presidente del Consejo de Indias. Durante el siglo XIX llegaron importantes transformaciones. El ferrocarril llegó en el año 1894 y la electricidad en el año 1900. En el año 1908 Alfonso XIII concedió a Peñaranda el título de ciudad. Esto es importante para entender por qué hoy no deberíamos describirla simplemente como un pueblo. Y llegamos a la pregunta clave, ¿hay trabajo? Aquí Peñaranda tiene una ventaja respecto a muchos pueblos rurales pequeños. El informe municipal del CEPE del año 2025 muestra una economía bastante diversificada. Entre las actividades con mayor número de personas afiliadas aparecen la industria alimentaria, el comercio minorista, asistencia en establecimientos residenciales, hostelería, construcción especializada, administración pública, comercio mayorista, educación, agricultura y ganadería, y transporte terrestre. Esta diversidad es probablemente uno de los mejores argumentos para tu título donde todos quieren vivir y trabajar. No depende exclusivamente de una sola industria. En el año 2026 el ayuntamiento anunció varios programas mixtos de formación y empleo junto con la Junta de Castilla y León. En marzo de 2026 informó de 2 nuevos proyectos destinados a favorecer la inserción laboral de 20 alumnos. También se desarrollaron iniciativas como Peñaranda a tu lado y el proyecto comarcal Peñaranda. Además, en enero del año 2026 se abrió una convocatoria para una bolsa de empleo de oficiales de primera de construcción. Peñaranda no solamente quiere atraer habitantes, también está intentando formar a sus propios trabajadores. Peñaranda ofrece algo que una gran ciudad difícilmente puede reproducir: ritmo de vida tranquilo, distancias cortas y comunidad. Puedes caminar por las plazas porticadas, comprar productos locales, visitar el mercado de los jueves, salir a comer y regresar a casa sin pasar horas en el tráfico. Peñaranda tiene ventajas, pero también desafíos. El alquiler puede ser difícil de encontrar, la oferta disponible es reducida y la población ha envejecido y disminuido. Aunque hubo una recuperación en 2025, la tendencia de largo plazo sigue siendo un desafío. Para profesiones muy especializadas probablemente habrá que mirar también hacia Salamanca, trabajar remotamente o desplazarse. Peñaranda no es un paraíso perfecto, es una localidad real con oportunidades reales y desafíos reales. No es simplemente un lugar donde comprar barato. Es una pequeña ciudad histórica que todavía conserva actividad comercial, industria, servicios, educación y empleo, mientras intenta atraer nuevas familias y trabajadores. Peñaranda de Bracamonte demuestra que todavía existen lugares en España donde es posible encontrar una combinación que cada vez resulta más difícil: vivienda relativamente asequible, historia, servicios, empleo y una vida tranquila. Estamos hablando de una ciudad con más de 6 siglos de tradición comercial. Sus calles cuentan la historia de una localidad que durante siglos supo adaptarse a los cambios. Y hoy vuelve a enfrentarse a otro gran desafío. Pero quizá lo más interesante es que Peñaranda todavía conserva algo que muchas grandes ciudades han perdido: espacio, tranquilidad y una vida cotidiana a escala humana. Porque quizá el verdadero lujo de Peñaranda podría ser comprar tiempo. Tiempo para caminar por sus plazas porticadas, para disfrutar de la familia, para vivir sin prisas, y tiempo para construir una nueva vida. Y ahora te pregunto a ti: ¿vivirías en Peñaranda de Bracamonte? Déjamelo en los comentarios, porque tu respuesta puede ayudar a otras personas que también están buscando un lugar diferente para comenzar una nueva etapa en España. Cuéllar, Segovia. ¿Te imaginas vivir en una villa medieval rodeada de murallas, caminar todos los días frente a un castillo de más de 700 años, disfrutar de una vivienda mucho más económica que en las grandes ciudades y, al mismo tiempo, tener oportunidades de trabajo en industria, alimentación, agricultura y servicios? Este lugar existe y está en Segovia. Se llama Cuéllar, una localidad que parece detenida en el tiempo, pero cuya economía sigue muy viva. Y lo más sorprendente es que aquí no solamente hay casas baratas, también hay empresas que están buscando trabajadores.
Ese último punto es importante porque diferencia a Cuéllar de otros pequeños pueblos españoles que pueden tener viviendas económicas pero muy pocas oportunidades laborales. Cuéllar se encuentra en la provincia de Segovia, en Castilla y León, y está estratégicamente situada entre Segovia y Valladolid, con conexión mediante la A601 autovía de Pinares. Esto es fundamental para explicar por qué Cuéllar puede resultar más interesante para vivir que una localidad rural mucho más aislada. Según los datos del padrón, el municipio tenía aproximadamente 9.527 habitantes en el año 2025. Y esa escala cambia completamente la ecuación. Cuéllar tiene suficiente población para mantener comercios, restaurantes, centros educativos, servicios públicos, actividades culturales, empresas, servicios profesionales, industria, agricultura e instalaciones deportivas. En el año 2026, situaba el precio medio de venta de la vivienda en Cuéllar en aproximadamente 870 euros por metros cuadrados. El precio había aumentado, como en casi toda España, un 28,5% interanual, lo que demuestra que Cuéllar sigue siendo relativamente asequible. Pero también que su mercado inmobiliario está experimentando una fuerte recuperación. De hecho, el mercado real es muchísimo más amplio. En los anuncios actuales aparecen desde viviendas que necesitan reforma hasta pisos y chalets. Pueden encontrar viviendas anunciadas por cantidades muy bajas, pero algunas presentan circunstancias especiales como necesidad de reforma, ocupación o derechos de propiedad que no equivalen a una compraventa convencional. Por lo que no debes utilizar los anuncios extremos como ejemplo de lo que cuesta una casa normal. Cuéllar todavía ofrece precios inmobiliarios muy inferiores a los grandes mercados urbanos. Y eso puede ser especialmente atractivo para familias, jubilados, trabajadores industriales, emprendedores, personas que buscan una segunda residencia y teletrabajadores. Cuéllar tiene una historia que se remonta a más de 3.000 años, con restos de la Edad del Bronce y un importante asentamiento de la Edad del Hierro. Durante la Edad Media tuvo una importancia considerable. La primera repoblación medieval se produjo en el año 939, aunque posteriormente la localidad fue destruida por Almanzor en el año 977. La repoblación definitiva llegó más de un siglo después, durante el proceso impulsado por Alfonso VI de Castilla. Cuéllar no fue una simple villa rural. En el año 1184, Alfonso VIII celebró Cortes de Castilla en Cuéllar. Más tarde, durante el reinado de Alfonso X, la localidad desarrolló una importante actividad ganadera y lanera. La lana producida en la zona llegó a comercializarse hacia los telares flamencos a través de los puertos del Cantábrico. Eso significa que Cuéllar ya estaba conectada con redes comerciales internacionales durante la Edad Media. Mucho antes de que existieran las autopistas y los grandes centros logísticos, la lana de Cuéllar ya viajaba desde esta tierra castellana hacia los mercados textiles de Europa. El castillo-palacio de los duques de Alburquerque aparece documentado en el año 1306. En el año 1464, Enrique IV entregó Cuéllar a Beltrán de la Cueva, primer duque de Alburquerque. A partir de entonces la fortaleza fue ampliada y transformada progresivamente en un palacio residencial. El conjunto combina diferentes estilos medieval, gótico, mudéjar y renacentista. El castillo tuvo una vida histórica muy intensa. Fue fortaleza, palacio, residencia noble, cuartel, prisión, sanatorio y centro educativo. Cuéllar posee un conjunto excepcional de arquitectura mudéjar civil y religiosa de los siglos XII y XIII. El propio ayuntamiento destaca que este patrimonio sigue siendo utilizado actualmente para fines religiosos, culturales o privados. Y produjo edificios con una estética muy particular. Entre los elementos que puedes mostrar aparecen la iglesia de San Martín, la iglesia de San Esteban, la iglesia de San Andrés, la iglesia de El Salvador, el arco de San Basilio, restos de murallas, puertas medievales, torres y ábsides. La iglesia de San Martín es particularmente importante porque forma parte del conjunto mudéjar de Cuéllar. Actualmente funciona también como centro de arte mudéjar, convirtiendo un edificio histórico en un espacio cultural y turístico. Forma parte de la economía cultural y turística actual. En Cuéllar no solamente puedes caminar por una ciudad medieval, también puedes encontrar documentos que cuentan su historia desde hace más de 8 siglos. Aunque la historia es el gran atractivo, Cuéllar también está rodeada de paisajes castellanos. La comarca ofrece pinares,
campos agrícolas, caminos rurales, rutas ciclistas, senderismo, espacios naturales y paisajes de la tierra de pinares. Esto crea una combinación interesante: patrimonio, naturaleza, servicios y empleo. Actualmente existe una actividad laboral real y además está diversificada. Las ofertas publicadas durante 2026 muestran oportunidades en sectores como industria alimentaria, transformación de madera, producción, agricultura, logística, ventas, mantenimiento industrial, comercio, banca, telecomunicaciones y prevención de riesgos laborales. Cuéllar no solamente genera empleo de baja cualificación, también necesita trabajadores técnicos. Con casi 9.500 habitantes, Cuéllar tiene una base de consumidores considerable para una localidad rural. Para alguien que quiere emprender, puede existir una oportunidad si detecta una necesidad que actualmente no está cubierta. El mercado laboral no es para todo tipo de profesiones. Para profesiones altamente especializadas, puede ser necesario desplazarse hacia ciudades mayores. Cuéllar demuestra que encontrar un lugar económico para vivir en España no significa necesariamente renunciar a la historia, a los servicios o a las oportunidades laborales. Estamos ante una villa medieval con más de 3.000 años de historia y un patrimonio que le ha valido su reconocimiento como conjunto histórico. Pero lo verdaderamente interesante es que detrás de sus monumentos existe una economía real, con ofertas laborales. Porque esta localidad no parece estar esperando a desaparecer. Está intentando reinventarse. Cuéllar es, en definitiva, una mezcla poco habitual, una ciudad pequeña con alma medieval y una economía que todavía busca trabajadores. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Cambiarías una gran ciudad por una vivienda más económica, una vida más tranquila y la posibilidad de trabajar rodeado de siglos de historia? ¿Vivirías en Cuéllar? Déjamelo en los comentarios. Villablino, León. Existe un lugar donde puedes vivir rodeado de montañas, respirar aire puro, tener una vivienda por una fracción de lo que cuesta en las grandes ciudades españolas y, además, encontrar oportunidades de trabajo. En el corazón de León existe un lugar que durante décadas vivió del carbón y que hoy intenta escribir una nueva historia. Villablino, la puerta de entrada al espectacular Valle de la Siana. Aquí todavía es posible encontrar alquileres que sorprenden por sus precios, casas con grandes espacios y un estilo de vida tranquilo. Pero la verdadera pregunta es, ¿hay trabajo suficiente para vivir aquí? Villablino es la capital del municipio del mismo nombre y se encuentra en el Valle de la Siana, al noroeste de la provincia de León, muy cerca de Asturias. El municipio tenía 7.585 habitantes en el año 2025, según el INE. Esto muestra también uno de sus grandes desafíos: la población ha disminuido progresivamente desde los más de 10.000 habitantes que tenía a comienzos de la década del 2010. Pero precisamente esta situación ayuda a explicar por qué puede resultar interesante para personas que buscan vivienda económica, tranquilidad, naturaleza, pueblos con servicios, pequeños negocios, turismo rural y una vida alejada de las grandes ciudades. Villablino no es un pequeño pueblo aislado sin servicios, funciona como centro comercial, administrativo y de servicios del Valle de la Siana. Uno de sus mayores atractivos es el precio de la vivienda. En julio de 2026, el precio medio de venta registrado era de aproximadamente 554 euros por metros cuadrados. La ubicación, estado, antigüedad y características del inmueble pueden cambiar muchísimo el precio. Actualmente se encuentran anuncios de alquiler con precios alrededor de 400 y 550 euros por mes, aunque parte de la oferta disponible es temporal. Incluso aparecía un ático de 75 metros cuadrados por 350 euros por mes, aunque siempre hay que comprobar directamente disponibilidad y condiciones. Mientras en muchas ciudades españolas una vivienda de 80 o 100 metros cuadrados puede convertirse en una enorme carga económica, en Villablino los precios inmobiliarios siguen estando muy por debajo de los grandes mercados urbanos. Eso sí, hay que darse prisa si se busca una ganga. El mercado comienza a recuperarse y el precio de venta ha aumentado alrededor de un 10% interanual. Villablino mantiene una estructura de servicios públicos y dispone de instalaciones deportivas, educación y otros servicios municipales. Esto es importante porque vivir barato no significa necesariamente vivir sin servicios. La historia moderna de Villablino prácticamente no puede entenderse sin la minería.
Durante siglos, Laciana tuvo una economía fundamentalmente ganadera y agrícola. Pero a finales del siglo XIX comenzó el desarrollo de la explotación del carbón. El gran cambio llegó durante las primeras décadas del siglo XX. La creación de la minero-siderúrgica de Ponferrada, MSP, y la construcción del ferrocarril Ponferrada-Villablino en el año 1919 transformaron completamente la comarca. El carbón generó empleo, inmigración y una enorme expansión urbana. Villablino pasó de ser una pequeña comunidad rural a convertirse en uno de los principales centros mineros del noroeste español. Durante los años 20, Villablino llegó a convertirse en uno de los lugares económicamente más prósperos de España gracias al carbón. Villablino y los pueblos del valle conservan una arquitectura tradicional muy vinculada al clima de montaña. La casa lacianiega tradicional suele utilizar piedra y cubiertas de losa, con estructuras diseñadas para soportar los duros inviernos. El ayuntamiento destaca las casas tradicionales en forma de U o L, normalmente orientadas hacia el sur y asociadas históricamente a patios y hórreos. Uno de los edificios más interesantes es la casa de Sierra Pambley, en Villablino. La iglesia de San Miguel de Laciana es una de las joyas históricas del valle. El edificio actual data del siglo XVII, aunque existen indicios de que anteriormente hubo otro lugar de culto en el mismo emplazamiento. En la comarca existen iglesias con raíces medievales. La iglesia de Robles de Laciana es especialmente llamativa, ya que conserva elementos románicos y su origen se remonta al año 1090. Villablino no debe presentarse actualmente como un pueblo donde simplemente sobran empleos. La realidad es más interesante. La economía ha tenido que adaptarse después del declive de la minería. Villablino ofrece oportunidades laborales concentradas principalmente en servicios, comercio, hostelería, atención residencial, construcción, transporte y actividades relacionadas con el turismo. Pero si tu profesión depende de un mercado laboral muy especializado, puede ser necesario buscar oportunidades también fuera del municipio. La naturaleza de Laciana y la cercanía de la estación de esquí de Leitariegos favorecen el turismo de montaña. Este puede ser uno de los sectores con mayor potencial en municipios pequeños y envejecidos. Vivir en Villablino podría significar mantener un salario urbano mientras se disfruta de un coste inmobiliario mucho más bajo. Villablino también cuenta con formación profesional. En la oferta de FP de Castilla y León aparece el IES Valle de Laciana, con ciclos relacionados con administración y finanzas, informática, fabricación de elementos metálicos, mecanizado y atención a personas en situación de dependencia. Esto es importante porque un pueblo que quiere atraer población joven necesita algo más que viviendas baratas, necesita educación, formación y oportunidades profesionales. Villablino está rodeado por un paisaje de montaña espectacular. El Valle de Laciana es conocido por su patrimonio natural y forma parte de la red de reservas de la biosfera. Villablino busca ahora atraer emprendedores, trabajadores, familias, teletrabajadores, turistas y nuevos negocios. El ayuntamiento incluso mantiene iniciativas como programas de continuidad de negocios locales y proyectos para aprovechar locales comerciales vacíos. Villablino es mucho más que un pueblo barato de la provincia de León. Es la historia de una comunidad que pasó de vivir prácticamente de la agricultura y la ganadería a convertirse en uno de los grandes territorios mineros de España, para después enfrentarse al difícil desafío de reinventarse tras el declive del carbón. Pero el verdadero valor de Villablino está en otro lugar, en sus montañas, en el Valle de Laciana, en sus pueblos tradicionales, en sus iglesias centenarias, en sus hórreos, en sus antiguas historias mineras y en una comunidad que está intentando recuperar actividad económica. Porque comprar o alquilar barato puede ser relativamente sencillo. Lo difícil es encontrar un lugar donde una vivienda asequible venga acompañada de naturaleza, historia, servicios y posibilidades para construir una nueva vida. Tal vez el próximo capítulo de Villablino no se escriba con carbón, sino con nuevas familias, nuevos emprendedores, trabajadores a distancia y personas que decidan volver a apostar por la vida tranquila de las montañas. ¿Te atreverías a dejar atrás una gran ciudad para comenzar una nueva vida en Villablino? Escríbeme tu respuesta en los comentarios. Después de recorrer estos 5 destinos, queda claro que España todavía guarda oportunidades lejos de las grandes capitales y de los destinos turísticos más caros. Hemos descubierto pueblos con historia, tradiciones, arquitectura,
naturaleza y personas que mantienen vivas sus comunidades, pero también localidades que están intentando adaptarse a una nueva realidad económica. Porque cada vivienda vacía puede convertirse en un nuevo hogar. Cada pequeño comercio puede encontrar nuevos clientes. Cada negocio turístico puede generar empleo. Y cada familia que decide establecerse puede ayudar a mantener viva una comunidad. Quizás el verdadero lujo de estos pueblos no sea solamente pagar menos. Quizás sea poder disfrutar de algo que cada vez resulta más difícil encontrar en las grandes ciudades: espacio, tranquilidad, naturaleza, comunidad y tiempo para vivir. España también está en sus pueblos, en sus montañas, en sus plazas, en sus mercados, en sus tradiciones y en las personas que cada día siguen apostando por ellos. ¿En cuál de estos 5 pueblos te gustaría vivir y trabajar? Déjanos tu respuesta en los comentarios. No olvides dejar tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Acompáñanos en nuestros próximos viajes por los lugares más sorprendentes y desconocidos de España. Porque a veces, para encontrar una vida mejor, no necesitas ir muy lejos, solo necesitas mirar hacia otro lugar. Te invitamos a ser miembro del canal para disfrutar hermosos videos exclusivos. Además podrás ser el primero en ver los videos antes de su publicación. A continuación, les dejo 3 videos recomendados sobre otros hermosos destinos para visitar. Haz clic en el video de tu interés para conocer más de España. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo destino.